Muy buenas noches, mi nombre es Melvin Escudero. Nuevamente les doy la bienvenida a esta serie de webinars Perspectivas sobre las inversiones. En esta oportunidad vamos a tratar el tema cómo invertir en el rentable sector inmobiliario de Estados Unidos y lo vamos a hacer con la compañía de Andrés Valdivieso, quien es Managing Director de la TAM para Participant Capital. Participant Capital es uno de nuestros socios con los cuales hemos estado lanzando unos fondos mutuos en el mercado peruano con el objeto de brindarle a nuestros inversionistas, público en general en nuestro país, nuevas alternativas de diversificar en el mercado internacional. Antes de empezar propiamente con la presentación de Andrés, brevemente voy a compartirles con ustedes a nuestro auspiciador principal, que es el Dorado Asset Management. Como ya varios de ustedes conocen, nuestra firma está abocada a generar partnerships internacionales que permitan acceder al público peruano, colombiano, Ecuador y Bolivia a oportunidades de inversión en el mercado internacional que mejoren sus carteras de inversión, independientemente si es persona natural, family office o un inversionista institucional. Nuestros productos están orientados en todo momento a brindarles nuevas alternativas de diversificación con un perfil de retorno y riesgo bien atractivo, ¿no? Nuestro mercado, como la mayor parte de ustedes conoce, es la Alianza del Pacífico. Nosotros estamos muy orientados en el Dorado Asset Management a brindar productos para los 4 países de la Alianza del Pacífico: México, Colombia, Perú y Chile. Basados en Perú, estamos por el momento, digamos, colocando varios productos en nuestro mercado, ¿no? Recientemente, en el mes de marzo, lanzamos nuestro primer ETF en la bolsa local, que es el ETF conocido como ETF Perú. Este producto refleja el comportamiento del índice de las 12 acciones más líquidas de la bolsa peruana. Está cotizando en la bolsa, está a uno de los niveles de precio muy atractivos y es comanejado con nuestro partner en Nueva York, VanEck. VanEck es la firma número 1 en lo que es mercados emergentes y commodities en ETFs, es la 5ª firma de ETFs en el mercado americano y la 7ª en el mundo, y maneja alrededor de 75.000 millones de dólares, ¿no? Entonces estamos muy contentos de continuar con este esfuerzo de promover el desarrollo en el mercado peruano. Las condiciones electorales han de alguna manera desanimado a muchos inversionistas en el mercado peruano. No obstante, ya Warren Buffett lo comentaba hace mucho tiempo, de que cuando todos venden es el momento de comprar. Entonces, a estos niveles de precio, la Bolsa de Valores de Perú está muy atractiva. Mucho depende, cierto, del resultado electoral del 6 de junio, pero para aquellos que están apostando a largo plazo, estos precios que uno observa para las principales acciones peruanas son bastante atractivas y pueden ser rentables para muchos inversionistas. Asimismo, tenemos nuestro fondo de BlackRock, que es de acciones globales para aquellos inversionistas que quieren un producto líquido en el sector de acciones. El producto de BlackRock es bastante interesante desde el punto de vista de rentabilidad, bastante líquido, porque se puede comprar y vender todos los días, y en términos de costos y comisiones es muy competitivo, es bastante más barato que muchos productos ofrecidos por la banca local e internacional a los clientes en nuestro mercado peruano. Si está buscando diversificación en un producto de crecimiento líquido a largo plazo, es BlackRock, ¿no? Y en el caso de Participant Capital, con ellos lanzamos de inicio de este año un fondo en el sector inmobiliario en los Estados Unidos. Precisamente contamos con la presencia de Andrés para que nos explique en detalle por qué es importante considerar esta alternativa en el portafolio de inversionistas latinoamericanos. El caso particular de este webinar para el mercado peruano, pero en realidad varios mercados en la región y varios inversionistas tienen necesidades y características que les permitirían acceder al mercado americano con muchísimas ventajas y posibilidades, ¿no? Dicho esto, yo me voy a detener acá en la presentación y vamos a pasar rápidamente con Andrés Valdivieso. Andrés, buenas noches.
Buenas noches, Melvin. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todas las personas que nos acompañan en la noche de hoy. Tal cual como lo dijo Melvin, mi nombre es Andrés Valdivieso y soy el Managing Director para la región de Latinoamérica y parte de Europa de Participant Capital. En esta ocasión queremos dar obviamente una vista general acerca de lo que es Participant Capital como tal y también obviamente pues la estructura que se ha generado a través de El Dorado para, como lo decía Melvin al final, tener pues obviamente una expansión en cuanto al mercado latinoamericano y más puntualmente en cuanto a lo que son los países que hacen parte de la comunidad andina. Ya con este, digámoslo así, con este comienzo, voy a hablar entonces un poco acerca de lo que es Participant Capital como tal, cuáles son realmente pues nuestras estrategias de inversión y finalmente pues obviamente un poco las 7 razones por qué invertir en Participant Capital. Entonces, un poco acerca de la historia de la compañía como tal. Participant Capital se crea en el 2011 para permitir el acceso a inversionistas privados e individuales a que entraran en proyectos que estaba desarrollando la compañía madre, que se llama Royal Palm Companies. Hoy en día Participant Capital se presenta como el brazo financiero de dicha compañía y la idea es que en un futuro cercano no solamente Participant Capital invierta en proyectos que está desarrollando Royal Palm Companies, sino que también invierta junto con otros desarrolladores para expandir obviamente el portafolio. En el 2011, digamos así, la visión y la estructura que tenía Participant Capital estaba más enfocada hacia portafolios que se encontraban en distress o en remate, los cuales se estaban obviamente adquiriendo a un precio bastante interesante y después de cierto maquillaje, vamos a llamarle así, los estábamos pues obviamente vendiendo por una ganancia. Cuando se llega al 2017 nos damos cuenta de que hay que expandir un poco porque precisamente el apetito del inversionista latinoamericano se ha volcado o se vuelca en ese momento más hacia proyectos que se encontraban en desarrollo. ¿Cómo darle entonces la oportunidad al inversionista individual y privado que ya no haga parte de un portafolio de propiedades que se estaban recalificando, digámoslo así, para después ser vendidas por una ganancia, sino más bien a que entrasen en momentos en los que antes, al ser precisamente un inversionista individual, no había la posibilidad de, es decir, entrando a desarrollo desde el momento de la incepción de los proyectos. Y ahí es cuando se expande entonces en el 2017 Participant Capital, se registra y se securitiza el producto como tal, se crean varias ofertas, algunas internacionales, algunas domésticas, y también obviamente pues nos registramos como un asesor de inversiones registrado en el estado de la Florida para poder hacer esto precisamente a un nivel muchísimo más macro. Para contar un poco acerca de dónde invierte Participant Capital en este momento, como les comentaba, la compañía en la que estamos enfocando todos los recursos en este momento se llama Royal Palm Companies. Esta compañía lleva en el negocio del desarrollo inmobiliario en los Estados Unidos más de 40 años. El CEO o presidente actual de la compañía se encuentra en la silla desde 1991 hasta la fecha y ha sido la persona que ha crecido obviamente exponencialmente la compañía. Su nombre es Daniel Cozzi, es una compañía de segunda generación en la cual hereda de su padre y otros familiares la capitanía de la compañía y vuelvo y repito, pues la hace crecer a un punto en el que en este momento hay un promedio de 3.5 billones de dólares en portafolio de propiedades. Han construido un promedio de 6.000 unidades en más de 50 proyectos inmobiliarios y se han conectado con agencias que se encargan precisamente de comercializar el producto de los apartamentos y de los, digamos así, de los bienes raíces que construyen a través de una red que hoy en día alcanza prácticamente a 12.000 asociados alrededor del mundo. Entonces, ellos como tal invierten, construyen, perdón, o se enfocan en lo que es el desarrollo de uso mixto o multifamiliar, digámoslo así. En este caso, vamos a verlo si lo descomponemos un poco, construyen producto residencial para la venta, producto residencial para alquilar o de renta, el concepto como tal de lo que es una comunidad multifamiliar y están también obviamente construyendo lo que es el tema de hospitalidad o hotelería, con un componente comercial en algún momento, obviamente, del desarrollo del proyecto como tal. Entonces, es importante aclarar que Royal Palm Companies construye, ellos no operan. Vuelvo y repito, la mentalidad de Participant Capital es invertir junto con Royal Palm Companies en proyectos que se encuentran precisamente en desarrollo como tal. Asimismo, Participant Capital entra junto con varias instituciones, las cuales han estado tanto
en la parte del capital inicial junto con Royal Palm, como en la parte del apalancamiento. Desde el punto de vista del equity o del capital inicial, Participant Capital se sitúa junto con Royal Palm Companies, con entidades como Monarch Alternative Capital, como Rising Tide, y desde el punto de vista del apalancamiento, que es a donde esta compañía le pide obviamente los préstamos para poder construir los proyectos a entidades tales como Inbursa, el Deutsche Bank y Credit Suisse. Entonces realmente están acompañados tanto por socios institucionales como por compañías que les han generado préstamos a Royal Palm Companies de primera categoría. Y ahí es entonces en el capital inicial donde entra a jugar Participant Capital como tal. ¿Por qué se invierte en los Estados Unidos? Sencillo, el Producto Interno Bruto de este país es el primero a nivel mundial, e inclusive después de obviamente países o regiones, digámoslo así también, como China, como Japón, si nos vamos a Latinoamérica, inclusive pues obviamente el tema de Brasil, que es prácticamente uno de los países más grandes, y también porque en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario, el 85% de la población de este país vive en zonas urbanas y están precisamente buscando ese concepto del uso mixto. Por ende, pues Participant Capital tiene una visión clara y obviamente invierte con Royal Palm debido a que estos proyectos que ellos construyen, pues obviamente están en el sector del uso mixto. También, ¿por qué? Obviamente porque el crecimiento de este país, si yo lo comparo frente a, por ejemplo, lo que es Japón o lo que viene siendo Alemania, si nos damos cuenta en cuanto a lo que es los estimados entre el 2019 y 2020, inclusive un poco el 2021, hasta prácticamente el 2099, si nos damos cuenta, en tanto Alemania como Japón, la población tiende a decaer, el crecimiento de población, mientras que si tomamos en consideración los Estados Unidos, estamos hablando de que hay un crecimiento promedio de 2.3 millones por año. Eso significa que para el 2030, 9 años a partir de este momento, vamos a estar más o menos en 25.3 millones de crecimiento de población. Adicionalmente a eso, se van a dar cuenta que la mayoría del portafolio en el que invierte Participant Capital junto con Royal Palm está diversificado y se encuentra también centralizado en el estado de la Florida. Diferentes regiones de la Florida, pero en el mismo estado. La razón es un estado en el cual hay un tema tributario supremamente interesante, ya que este estado únicamente paga impuesto federal, no se paga impuesto de ciudad, no se paga impuesto estatal, únicamente se paga impuesto federal. Segundo, es un estado que se encuentra en continuo crecimiento en este instante en particular, porque es un estado el cual se encuentra abierto para hacer negocios, en el que tenemos en este instante una atracción o un imán muy grande en cuanto a lo que es el tema de la migración de clientes o digámoslo así, inversionistas de toda la parte del noreste de los Estados Unidos, puntualmente Nueva York, más otros estados que inclusive están en la costa oeste, que se están mudando por todo este tema tributario, por el tema del clima, por el tema de la cercanía con Latinoamérica y con Centroamérica. Entonces, se vuelve un estado supremamente favorable, no solamente para invertir, sino desde el punto de vista de absorción de producto. Y me refiero a producto inmobiliario como tal. ¿Por qué producto inmobiliario en los Estados también, en los Estados Unidos? De la misma manera, porque es una línea de crecimiento supremamente estable. Primero que todos los bienes raíces, donde sea que estemos, es una de las inversiones más seguras que existen. Y si salimos o digamos así, usamos eso como punto de partida y nos damos cuenta del crecimiento que ha tenido lo que es el tema de los bienes raíces en los Estados Unidos, vemos que en cuanto a las casas vendidas, estamos usando el último cuarto o el último trimestre del 2019, estamos hablando de que la casa promedio es de $317,000. Esto quiere decir que hay un crecimiento continuo en cuanto al precio de la propiedad. Vuelvo, repito, la escasez de la misma. En este instante lo estamos viviendo. Las personas inclusive que hoy en día están queriendo comprar una casa en los Estados Unidos y puntualmente en el estado de la Florida, se están viendo abocados a una situación que yo diría que inclusive se sale un poco de control, donde la gente está pagando por encima del precio en el que listan las casas están durando 48 horas en el mercado, esto se debe, vuelvo y repito, a la migración de los estados del norte, entonces estamos en un punto supremamente dulce, voy a usar la palabra, en cuanto a lo que es el mercado nacional y en cuanto a lo que es el apetito por el producto local, que en este caso sería pues el tema de la Florida. Aparte de eso, vamos a tener en cuenta lo que es el crecimiento de la población en cuanto a lo que son los estados del sur. Si nosotros le pusiésemos un cinturón a los Estados Unidos, el 75% del crecimiento de la población se da precisamente de la parte, digámoslo así, de la ola hacia abajo, donde está la parte azul, en la cual el crecimiento de población
En esa parte azul es de más o menos 19 millones de personas, mientras que lo que está por encima es únicamente de un 3%. Entonces estamos hablando de un 13% versus un 2% en lo que es el tema, obviamente, del crecimiento poblacional. Y si tomo en cuenta lo que es la parte de la Florida, estamos hablando de que prácticamente 4 billones de dólares en cuanto a lo que son ingresos personales per cápita, ¿ok? Fueron netos únicamente viniendo del estado de Nueva York. Volvemos a lo mismo. La absorción de mercado en este momento está en la alza o en uno de sus picos más altos que ha estado en la historia, y ahí es obviamente pues donde entran constructores o desarrolladores como Royal Palm Companies para suplir dicha demanda, y es donde Participant Capital pues le ve la jugada en cuanto a lo que es el tema de la inversión, obviamente en conjunta con ellos. Esto es un tema también muy interesante, y es que cuando veamos el portafolio se van a dar cuenta que está supremamente diversificado. Hay un tema de hospitalidad, hay un tema, digámoslo así, de renta, hay un tema de recalificación de tierra, y esto hace que tengamos un portafolio supremamente balanceado. Los números lo muestran. Estamos hablando de que hay una demanda residencial muy grande, pero también ha crecido puntualmente lo que es el turismo médico, el turismo urbano. La gente ya quiere, por ejemplo, temas de hoteles tipo resort en áreas que realmente son 100% urbanas y que antes eran de negocios. Pongo, por ejemplo, el downtown de Miami. Entonces esto lo hace pues supremamente interesante también, porque es algo bastante puntual en cuanto al tema de la absorción de mercado como tal. Un poco para recapitular entonces, ¿qué es Participa Capital? Es este vehículo que se ha creado y puntualmente para esta conversación en particular, para el inversionista individual y privado, que ahora tiene la oportunidad de entrar en proyectos de calidad AAA, junto con un desarrollador que lleva más de 40 años en el negocio del desarrollo inmobiliario, el cual se blinda mucho mejor ante situaciones adversas de mercado y permite precisamente un crecimiento un poco más estable, y dado sobre un, vuelvo y repito, precepto muy sencillo, que es la inversión en bienes raíces como tal. A través de un vehículo único, el inversionista se diversifica tanto de manera geográfica como en tipo de producto. Ya lo comentaba, hay un poco de hospitalidad, recalificación de tierra, comunidades de renta, y eso pues obviamente lo vuelve supremamente atractivo. ¿Qué hay hoy en día en el portafolio? En este momento tenemos 6 propiedades. En este instante están viendo 5 en la pantalla. Hay una propiedad que acaba de ingresar al portafolio, la cual todavía no hace parte de la presentación porque es muy reciente. Aquí tenemos una mezcla muy interesante de cosas. La primera, de izquierda a derecha, tienen el Legacy Hotel and Residences. Este edificio está ubicado en el downtown de Miami, dentro de la segunda comunidad comercial más importante y más grande de los Estados Unidos. La primera es Hudson Yards, que está en Nueva York, y la segunda es el Miami World Center. Ahí tenemos ubicado Legacy, que es un producto como ningún otro. Tiene un componente hotelero, tiene un componente residencial, el cual no está sujeto a ningún tipo de restricción de renta, es decir, la persona que compra un apartamento en Legacy tiene la oportunidad de rentarlo 365 veces al año si es que así lo desea. Está con un componente médico y también un componente de oficinas y comercial en los primeros 7 a 10 pisos del edificio, y generan lo que es realmente el significado de el uso mixto, ya que se tiene absolutamente todo dentro del mismo activo. Cosas que anotar interesantes de este proyecto particular. Comienza construcción en 45 días a partir de este momento. Está 100% vendido. La tierra se adquirió hace 120 días. Está cerrada en su totalidad o escriturada en su totalidad. Y vuelvo y repito, pues es un edificio el cual ya ni siquiera se encuentra disponible para el mercado, ya que se vendieron más de 310 apartamentos en cuestión de casi 14 meses durante lo que fue la vida de la preventa del proyecto. El número 2 está ubicado en la costa oeste de la Florida, sobre el área de Fort Myers, Golfo de México, un producto residencial, 110 unidades de vivienda de ultralujo para precisamente residentes que viven normalmente en los estados del norte y pasan el 70% del tiempo en esta área o en esta localización, mientras que el otro 30% lo pasan en los estados del norte debido obviamente pues al tema climático y debido pues obviamente que es el área, digámoslo así, predilecta para retirarse o para pasar, vuelvo y digo, los meses de frío en lo que es la parte de los Estados Unidos. Número 3, una comunidad de renta ubicada en Dania Beach. Eso está ubicado abajo de la ciudad de Fort Lauderdale. Para aquellos que conocen, entre la ciudad de Aventura y la ciudad y el aeropuerto de Fort Lauderdale hay una ciudad que se llama Dania Beach. Ahí estamos creando una comunidad de renta para la clase trabajadora, para aquellos, digámoslo así, para aquella clase media alta, la cual busca algo que esté muy bien localizado, que tenga cercanía a la playa, que sea un poco más barato que el condado de Dade, porque está Broward en la parte del norte y Dade en la parte del sur. Así que ahí vamos a construir
prácticamente 293 unidades de renta. Proyecto número 4, recalificación de tierra. Esto está ubicado en St. Petersburg, más o menos a 25 minutos al norte de la ciudad de Tampa, en el cual hay una gran extensión de tierra, la cual en este momento está en stand-by, está en espera de ser recalificada. Hoy en día es un producto residencial, solamente se encuentran un par de galpones marinos o marítimos, digámoslo así, y la idea es recalificar la tierra para que tenga uso mixto y se pueda construir de 43 a 46 pisos de altura, se puedan construir hoteles, comunidades de renta, espacios comerciales, y ahí es donde Royal Palm pues entra con Participant Capital, que es el que le está aplicando en este momento a esa recalificación de tierra. Por último, salimos ya un poco de la Florida. Estos primeros 4 se encuentran ubicados en la Florida. Ya este último se encuentra ubicado en la isla de Puerto Rico, al noreste del aeropuerto de San Juan, más o menos a unos 35 minutos. Hay un área muy grande que se llama Cocoa Beach. En este instante, Participant Capital junto con Royal Palm se está valiendo de un acto, el cual se llama el Acto 2022, en el que hay unos incentivos para los constructores y desarrolladores que quieran remodelar o construir temas que tengan que ver con hotelería y turismo en la isla de Puerto Rico, otorgando créditos tributarios, otorgando facilidades para poder construir en cuanto a lo que es el tema de la zonificación local para construir. Y Royal Palm, pues obviamente le puso el ojo, digámoslo así, a toda esta área, la cual hoy en día pues presenta unas bondades muy interesantes para crear un ecosistema turístico en el que Participant Capital hará parte activa gracias precisamente pues a esos créditos tributarios a los cuales hoy en día se ve expuesto Royal Palm Companies, ya que parte de lo que ha hecho ha sido remodelar un par de componentes hoteleros y residenciales en esta área de Puerto Rico y ya se le ha precisamente otorgado esa facultad de tener obviamente un crédito tributario, lo cual pues genera un mejor costo de construcción, un mejor costo, digamos así, de realización de proyectos y eso pues obviamente hace parte activa del portafolio. El último proyecto que todavía no hace parte de la presentación está en el segmento del ultralujo. Estamos hablando de que son casas hechas a la medida, digámoslo así, en un área muy exclusiva en el cual se llama Venetian Island, prácticamente por Miami Beach, en la cual hay un terreno en este momento el cual se está recalificando para construir una residencia de lujo, en la cual se está entrando desde la incepción, es decir, desde la tierra, la recalificación de la misma, la construcción y subsecuentemente la venta de la misma. Al ser un mercado tan específico y tan particular, genera un apetito increíble en este momento teniendo en cuenta todo lo que les comentaba de la migración de los estados del norte. Entonces, ya un poco lo que es Participant Capital para hablarles acerca de la inversión. Tenemos obviamente la intención de generar unos retornos de doble dígito para los inversionistas. Tenemos una estructura clara en la cual es un portafolio supremamente diversificado, como lo vimos, desde el punto de vista tanto geográfico como desde el punto de vista de tipo de producto. Es una oportunidad la cual no se encuentra directamente relacionada con los mercados de capital. Por ende, las inversiones que son hechas en este campo alternativo, si bien no son 100% líquidas, tienen una opción interesante precisamente de, vamos a llamarle, de un manejo mejor del capital del inversor y demás. Así que es algo supremamente interesante porque si lo hacemos como lo hace la manera tradicional, que es comprando un apartamento, comprando un local, una bodega, una oficina, pues obviamente los retornos no van a ser los mismos. Cuando se está en una posición muchísimo más institucional, sin necesidad de ser un institucional, gracias precisamente a los vehículos que tiene Participant Capital, pues obviamente este tipo de retornos ya pasan a ser de doble dígito y pasan a ser muchísimo más interesantes para el inversionista, sobre todo latinoamericano, que hasta cierto punto inclusive busca un poco lo que es el resguardo de capital y generar algo por encima de la media del mercado que lo haga interesante. Entonces, en este caso, con El Dorado hemos precisamente llegado a una oportunidad muy interesante en la que se está expuesto a todo lo que estamos hablando, pero con un vehículo local que inclusive, vuelvo y repito, pues le favorece a aquellos países que hacen parte de la comunidad andina. 7 razones por las cuales invertir con Participant Capital. La primera es lo que les comentaba, es el permitir el acceso a proyectos AAA, de calidad AAA, de grado institucional, a través de vehículos los cuales con un capital individual o con un capital privado conservador, podemos llamarle desde cierto punto de vista, pues se nos abre un abanico de opciones que va mucho más allá de, vuelvo y repito, comprar un apartamento, comprar un local, y las opciones que hoy en día están disponibles, pues obviamente para el mercado individual. Segundo, invertir al lado de una compañía que lleva más de 40 años en el negocio del desarrollo inmobiliario, lo que les comenté en algún momento,
momentos adversos de mercado, tipo de instituciones a las que tienen acceso a, tanto para que les den el tema de apalancamiento para construir los proyectos, como muchísimas otras ventajas que se tienen. Un historial de crecimiento, vuelvo y repito, más allá de que es una inversión alternativa, de todos modos recae en algo que es supremamente tradicional, que es la inversión en bienes raíces. Muchos productos alternativos basan precisamente sus estrategias de inversión en operaciones y pues para el momento actual que estamos pasando es un poco, digámoslo así, subjetivo debido a que hay, por ejemplo, productos de renta los cuales en este momento las personas no están pagando sus rentas y se están viendo afectados, mientras que cuando se hace a desarrollo es un poco, vuelvo y repito, un poco más conservador el tiempo, más es muchísimo más interesante porque, vuelvo y repito, no está fundamentado en la operación, sino en las etapas de desarrollo que son las que le van a ir generando valor poco a poco precisamente a cada uno de los proyectos. Número 4, acceso a inversiones inmobiliarias fuera del mercado. Al precisamente tener una trayectoria de más de 40 años, Royal Palm Company entra en un segmento en el que se mueven, yo diría que un promedio de 100 desarrolladores a nivel nacional, en los que entre ellos mismos se pasan la pelota, digámoslo así, entre unas oportunidades las cuales están por debajo de precios de mercado, con zonificaciones extraordinarias, y ahí es precisamente donde Royal Palm Companies tiene ese ángulo y Participan Capital se ve beneficiado de, al tener, muy repito, quitando de la mitad tal vez negociadores o lobistas que van a ayudar a que se haga la transacción, todo eso se quita, por lo cual el valor es muchísimo más limpio y se tiene acceso a mejores oportunidades de mercado. El tema de la diversificación, como lo hablamos ya, es prácticamente uno de los, diría yo, pilares de la palabra inversión, y es no todos los huevos en la misma canasta, en palabras coloquiales. De esta manera se tiene un vehículo muy interesante que permite diversificación. Número 6, acceso exclusivo a proyectos de talla mundial. Por ejemplo, el proyecto de Puerto Rico es un ecosistema turístico que incluye más de 11 fases, donde hay hoteles de lujo, residencias de lujo, hoteles económicos, acceso a una marina. Hay muchísimas cosas dentro del mismo producto. Legacy, por ejemplo, es el primer producto que tiene un componente médico dentro de todo este tema de uso mixto. Entonces, todo eso lo hace que seamos prácticamente pues, únicos en el mercado en este momento con una oportunidad de diversificación de este tipo. Y crecimiento a largo plazo, ya lo había comentado, es un poco interesante y voy a decir un poco una frase de cajón que dice, no espere a comprar bienes raíces, sino compre bienes raíces y espere. Y en este caso, tratamos de caer, digámoslo así, sobre esa frase de cajón, el crecimiento a largo plazo. Cuando un developer va a construir un proyecto, comienza desde la incepción y es de los últimos que precisamente hace dinero cuando su proyecto está completamente vendido y ahí o estabilizado. Entonces, es ahí donde Participan Capital toma la mano de este desarrollador o de los desarrolladores que van a ser parte de, y de esa manera pues vamos viendo un crecimiento supremamente interesante, un poco más estable, con un portafolio diversificado, el cual permite, vuelvo y repito, inclusive resguardar capital de una mejor manera. Entonces, esto es a grosso modo lo que Participan Capital ofrece como oportunidad. Aquí obviamente pues voy a dejar un espacio para que Melvin lidere la charla nuevamente y podamos continuar. Muchas gracias, Andrés, por esta presentación. Al público le pido, dentro de la plataforma hay un icono de Q&A, ¿no? En la parte inferior derecha. Por ahí pueden escribir sus preguntas. Yo voy a ir revisándolas y de tanto en tanto trasladándole a Andrés todas las inquietudes que ustedes puedan tener, ¿no? Andrés, los inversionistas en todas partes están buscando rentabilidad. Los inversionistas quieren que su dinero crezca, que su dinero de alguna manera les asegure un mejor futuro. ¿Cuánto de rentabilidad se estima que una inversión en Participant Capital les puede dar a los inversionistas peruanos? Es una pregunta muy interesante, Melvin, y realmente un poco el target que tiene Participan Capital para sus inversionistas latinoamericanos y bueno, en el tema puntual, en el inversionista peruano, se quiere estar siempre entre un 12 a un 16% anual de tasa interna de retorno promedio. Eso es a lo que se le apunta o el target que tiene el fondo como tal. ¿Y cómo has venido cumpliéndose ese objetivo en los últimos años?
¿Cuán contentos están los inversionistas al invertir con Participant? Ahora, esa es una pregunta supremamente interesante también, porque lo que hemos visto es que el historial, desde que, digámoslo así, se securitizó el fondo, ha sido de más o menos un 14% el primer año, que sería 2019. En el 2020, con todo, y vuelvo y repito, y toda la situación adversa a nivel mundial, tuvimos la oportunidad prácticamente de hacer un 10%. Entonces, los inversionistas están supremamente cómodos, voy a usar la palabra, debido a que no sufrimos, digámoslo así, el efecto onda que tuvo los mercados de capitales. Viajemos en el tiempo un segundo a lo que fue en marzo del 2020, frente a ahora. Nos dimos cuenta de que precisamente eso, fue un crecimiento en el apetito del inversionista internacional en particular, debido precisamente a que se blindó muchísimo mejor el tema de los alternativos, puntualmente Participan Capital. Así que si bien tuvimos un año supremamente difícil en el 2020, de todos modos hubo oportunidades como Participan Capital, las cuales de todos modos estuvieron dentro del esquema que fue retornos de doble dígito, y vuelvo y repito, en un tema que resguardara, para usar la palabra en cuanto a Latinoamérica, el capital de mejor manera, y pues digamos que eso ha hecho que el trend, que la moda continúe creciendo con el tema de Participan Capital, gracias pues a esos 2 años históricos que tenemos en este momento desde que se securitizó el proyecto, el producto como tal. Claro, entonces podríamos decir que si hemos pasado una de las peores crisis, como ha sido el 2020, obteniendo un retorno cercano al 10%, lo que vienen son años muchísimo mejores, ¿no? O sea, los bancos de inversión americanos y los grandes institucionales, digamos, multilaterales, tipo Fondo Monetario, Banco Mundial, pronostican un nuevo ciclo alcista de aproximadamente 5 años. ¿Tú qué crees que va a pasar con esto? O sea, si has dado 10% en el peor año, en 100 años probablemente para los mercados globales, eh, uno debería esperar en realidad la parte alta, ¿no? Entre 14 y 16%. ¿Cuál es tu perspectiva para los próximos 5 años? Mira, primero que todo, Melvin, tienes toda la razón. Yo creo que la situación que se vivió ha hecho que el mundo replantee todo, ¿ok? Desde todo punto de vista. Y en el caso de lo que tiene que ver en cuanto a lo que hacemos, es importante que sí, o sea, yo creo que esto va a tener una tendencia precisamente a la alza por el tema de los incentivos que hay en este momento por parte del gobierno, porque vamos a estar claros, la industria de la construcción no se paró. La industria de la construcción no se congeló por un tema del coronavirus. Lo que vimos fue que los procesos se digitalizaron, todo hoy en día se puede hacer online, y eso precisamente lleva a que replanteemos absolutamente todo, vuelvo y repito, y tengamos en nuestras manos una industria y un negocio el cual le permite a los constructores moverse inclusive de manera mucho más rápida, digámoslo así, las entidades gubernamentales que aprueban, por ejemplo, planos de construcción, permisos de construcción, lo hacen hoy en día de manera mucho más rápida, precisamente al ser algo digital. Se volvió un poco más eficiente el tema. Si a eso le sumamos esta demanda que hay hoy en día, que parece una aspiradora, voy a usar la palabra, en cuanto a lo que es el tema de la propiedad, de los bienes raíces, pues tenemos una combinación muy interesante que nos llevaría a pensar que precisamente eso, ¿no? Ese apetito que hay por los bienes raíces, la digitalización de procesos de construcción, la experiencia que sigue generando precisamente en este momento una compañía como Royal Palm Companies, el tener un caso de éxito en el cual más de 310 unidades fueron o se absorbieron en un periodo de 14 meses, en una era en la que todo tiene que ser 100% digital y en la que no había precisamente un contacto físico entre personas, ni siquiera viéndolo, la gente estaba comprando a través de una pantalla. Entonces sí nos lleva a pensar precisamente de que la tendencia debería ser a la alza, las oportunidades a las que se ve expuestas Royal Palm Companies, los vehículos como el que tenemos con el Dorado que se están generando ya un poco más desde el punto de vista a la medida o al talle del inversionista latinoamericano o europeo, pues nos llevan a pensar de que precisamente vamos por buen camino y que esto debería estar enfocado obviamente a la alza. Está bastante claro y digamos, para aquellos que han venido invirtiendo en los últimos ciclos, las inversiones tienen estos ciclos. Y hace un par de semanas el presidente Biden
anunció que US is ready for the takeoff, ¿no? O sea, que está listo para el gran despegue. Con los últimos 3 trillones de dólares, qué duda cabe, la Reserva Federal ha inyectado prácticamente 2 veces el valor de su balance desde el marzo del 2020, con lo cual el impulso fiscal y el monetario es sin precedentes histórico el más grande en términos de magnitud. Y esto definitivamente ha ayudado al mercado accionario. Las acciones de Estados Unidos innegablemente han volado, especialmente en el sector tecnológico, pero sabemos que el real estate americano no solo es para americanos. ¿Nos puedes contar un poquito cómo es el tema de la demanda global, especialmente en Florida, Texas y otras regiones? ¿Por qué Florida? ¿No? Porque mucha gente se debe estar preguntando qué tiene de especial Florida. Tú has en tu presentación mencionado ya algunas características del cinturón del sol, digamos, en la parte sur de Estados Unidos, pero, o sea, mucha gente acá en Perú cree que si ya hiciste capital, tienes tu empresa, te diversificas y comprar un departamento en Miami. ¿Pero solo son los peruanos o es el resto? Muy poca gente dice, voy a invertir en un fondo de inversión en Miami. La mayor parte dice, quiero comprarme una casa o un departamento. O sea, ¿cuál es para ti un poco el análisis de la demanda potencial a nivel global? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿por qué es mejor comprar este producto a través de un fondo de inversión financiero que comprar directamente una casa? Y de hecho varios inversionistas que nos están escuchando deben decir, bueno, yo acabo de comprarme un departamento, tengo muchos amigos que tienen sus departamentos en todo, digamos, la costa atlántica de Florida, ¿no? Desde el norte hasta el sur. Hay diferentes propiedades de mis amigos ahí, y seguramente la mayor parte que nos está escuchando también o está pensando en comprar o ya compró, o incluso tiene familiares o amigos que ya lo están haciendo o lo hicieron en algún momento. La pregunta es la rentabilidad. ¿Por qué este fondo, la segunda pregunta, sería tan interesante como comprar directamente una vivienda? ¿O cuáles son los pros y contras? Primero, la primera pregunta, las características de los inversionistas, ¿no? Ok, entonces fíjate, de todos modos, o para ser claros, la Florida en particular siempre ha sido, siempre ha dependido, digámoslo así, en un 90% del inversionista latinoamericano. Y vuelvo y digo, lo ha hecho por un tema de idioma, por un tema de cercanía con Sudamérica y con Centroamérica, pero me voy a ir un poco más allá. Por ejemplo, el chileno no invertía en los Estados Unidos. Un vuelo de 9 horas, lo siento muy allá. Si quieren costa, como te digo, se van para Viña, y era un tema muchísimo más sencillo, invertían en el país, pero la migración, en ese caso, por un tema, digámoslo así, sociopolítico, de capital, ha sido un tema supremamente grande. Entonces, se me han abierto inclusive mercados a nivel Latinoamérica, los cuales antes éramos opción B, opción C, hacer precisamente la opción A. Y si yo miro hacia el norte y si miro, digamos así, hacia el continente y hacia la parte europea, nos hemos dado cuenta de que hoy en día la Florida se presenta como uno de los destinos más atractivos del planeta. Tenemos hoy en día un crecimiento, por ejemplo, desde el punto de vista de la absorción de bienes raíces y en cuanto a los productos que desarrolla Royal Palm como tal, de países como Ucrania, como Inglaterra, países que antes, vuelvo y repito, no era muy puntual, hoy en día tienen una absorción que está también por doble dígito en todos los proyectos que están sacando en este momento alrededor de la Florida. Productos de reventa también, obviamente, en este momento, pues son supremamente puntuales. Hay unos procesos como, por ejemplo, visas de inversión, los cuales hoy en día están amarrados a proyectos que se encuentran ubicados en la Florida. Entonces, también estamos viendo, por ejemplo, gente de China, gente de Japón, que antes, vuelvo y repito, no, era muy puntual ese mercado. Hoy en día la absorción es literalmente mundial. Y ya hay también que entender que la Florida no es solamente, vuelvo y repito, ¿cómo se dice eso? El playground, no es solamente el área de juego de Latinoamérica, sino que ya hoy en día se presenta como una ciudad de talla mundial y es una ciudad la cual no tiene nada que envidiarle a ciudades como Nueva York, en la cual, pues, vuelvo y repito, es también, es el segundo distrito financiero después de New York. La frecuencia de vuelos diarios que hay, inclusive hoy en día, le sigue o le va siguiendo los pasos muy de cerca al aeropuerto JFK, que está ubicado en Nueva York también. Entonces, hay muchísimas cosas que han generado que ese espectro
del mercado se vuelva muchísimo más mundial y ya no dependa solamente de Latinoamérica. El inversionista peruano toda la vida ha sido un inversionista supremamente sofisticado. Y si lo vemos hasta hace no mucho tiempo atrás, es que alternativas como Participan Capital se han vuelto muy activas, o digámoslo así, partícipes de ese portafolio de inversión del cliente. Ya tienen una propiedad aquí. Yo vuelvo y repito, sigo precisamente alentando a aquellos peruanos que quieren comprar propiedades en la Florida, en particular por todas las razones que ya comenté, más lo interesante aquí es que aunque puedan seguir o sigan comprando sus propiedades, hay que diversificar un poco más. Hay que entender que no todo está dado precisamente en esa propiedad, porque sin querer desmeritar dicha inversión, y con esto creo que empiezo a contestar la segunda pregunta, veo yo que esa compra requiere de una serie de responsabilidades, como un tema de manejo, como un tema de si yo lo estoy comprando netamente para invertir, a que si lo quiero usar estoy sujeto a que lo tengo alquilado, entonces no lo puedo usar. Entonces, todos aquellos supuestos que el inversionista que compra un apartamento hace cuando hace dicha compra, a veces obviamente toman caminos alternos debido a situaciones que se van presentando en la cual por no querer dañar un poco el rendimiento que está dejando esa propiedad, entonces yo prefiero irme a un hotel, pero entonces si pago un hotel y le pongo el tema del auto y demás, entonces ya estoy viendo, estoy gastándome más de lo que pensé que me iba a gastar, yo me encuentro a 7.500 kilómetros de distancia, tengo temas con el inquilino, mi edificio no me permite rentar varias veces al año, entonces todas esas cosas son las que hacen precisamente que el cliente diga, voy a abrirle otro pliegue a mi portafolio y voy a hacerlo de una manera un poco más dinámica. Primero, ¿lo puedo diversificar? Sí. Segundo, el capital, como lo comentaba, pues puede ser desde muy conservador hasta, vuelvo y repito, muchísimo más grande cuando ya queremos diversificar a gran escala. Estoy hablando de millones de dólares versus, vuelvo y repito, cinco, perdón, 6 o 7 dígitos. Entonces, es interesante entender que el inversionista y puntualmente el peruano puede tener o sigue teniendo sus departamentos, sus oficinas, sus locales aquí en la Florida, pero hoy en día hace vital parte del portafolio un producto como Participan Capital. El mismo inversionista lo está pidiendo, no solamente a través de su asesor financiero, sino el mismo inversor dice, bueno, ya no quiero más apartamentos, no quiero más locales, ya lo tengo andando, me gusta, pero quiero un poco más, ¿no? Y vuelvo y repito, metámosle un tema socioeconómico, sociopolítico, ahí sí no voy a hablar puntualmente de Perú, hablemos de Latinoamérica en general. Desafortunadamente nuestros países sufren constantemente de esto. Desafortunadamente es un sufrimiento que parece no parar, entonces le obliga al inversionista a tener, vuelvo y repito, una alternativa al norte y vuelvo y repito, pues en un área o en un país en el que el crecimiento desde el punto de vista de lo que colateraliza Participan Capital, que son los bienes raíces, pues hombre, están siempre, digámoslo así, con la luz prendida, atrayendo hoy en día, pues repito, inversión a nivel mundial, no solamente de Latinoamérica. Antes de entrar a una serie de preguntas ya vinculadas específicamente a las características financieras de los vehículos de inversión, que vamos a responder con detalle, hay varias preguntas al respecto del público. Quisiera preguntarte algo que acá en Perú también la gente lo está haciendo, ¿ya? Y te la traslado de una manera muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, mucha gente acá en Perú se compró un departamento para alquilarlo, ¿no? Y con ese alquiler de alguna manera pagarlo y con el tiempo quedarse con la apreciación de capital, ¿no? Pero desde el año más o menos 2014, 2013, prácticamente la apreciación ha estado muy constante. Y obviamente con el tema último de las elecciones, si gana la opción radical, probablemente el valor de estas propiedades pueda perder de manera importante, por lo menos en el corto plazo. Nadie sabe exactamente, pero ya el mercado está preocupado, ¿no? Pero en general ha sido difícil sacarle pues un retorno en dólares a este tipo de inversiones de propiedades, ni hablar de las propiedades en playa o de entretenimiento, ¿no? Estamos hablando de ni hablar de las oficinas que con la pandemia pues los metros cuadrados de oficinas se han tenido que dejar, ¿no? Estamos hablando básicamente de lo que está hacia el mundo residencial, ¿no? Las rentabilidades que se han obtenido están pues en el orden, en el mejor de los casos, de un 6 a 8% en dólares, y en el peor de los casos, ahí digamos entre 2 3%, ¿no? Depende de cada caso y con cada característica, ¿no?
Muchos de los fondos inmobiliarios en Perú, tanto los que cotizan en bolsa como los que están ofrecidos por managers locales, están pagando 6-7%, ¿no? Que hace que Participan Capital proyecte en los próximos años pagar 14%, 15% en dólares, ¿no? O sea, y a mí se me ocurre que muchos inversionistas que tienen la propiedad en Miami, si le suman los gastos de mantenimiento, los gastos de impuestos al Estado, al gobierno local, etcétera, en realidad, a pesar de la apreciación que hay, no está tan fácil sacar más del 10%, ¿no? Entonces pareciera que este vehículo, además si le sumas las exoneraciones tributarias, tanto en Estados Unidos como el beneficio tributario que ofrece el Fondo del Dorado, que solo paga 5% versus 30% de hacerlo directo, en ganancia de capital, ¿tú cómo ves eso? O sea, ¿es realmente como se pinta tan bueno o hay algún riesgo, algo que no estamos tomando en cuenta? No, fíjate, Melvin, yo creo que precisamente, y volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Sí, todo ese tipo de responsabilidades, que lo hablaba inclusive en la respuesta anterior, hacen precisamente repito, que esos escenarios que el inversionista hace en su computadora de rentabilidad y demás, se vean afectados. Y vuelvo y repito, son responsabilidades inherentes de la compra de propiedades. En este caso, lo que se está haciendo es simple y llanamente dándole un poco más de dinamismo a la inversión en la cual, sí, hombre, no estamos atados literalmente a un título como tal, pero sí lo que se tiene es, vuelvo y repito, una oportunidad interesante en la que hay diversificación, todos en proyectos AAA, la mitigación de riesgos es interesante debido a la calidad precisamente de los activos en los que se están invirtiendo. Eh, entonces, ¿qué permite a Participant Capital el poder hacer un target de ese 14 a 16%, la calidad de los proyectos, el acceso a los developers con los que se está invirtiendo el tipo de instituciones que acompañan, que bien lo dije, tanto desde el punto de vista de quién va en el capital inicial como quién va a prestar el apalancamiento para los proyectos, en dónde estamos invirtiendo y sin desmeritar otros estados del norte o digámoslo así, del centro hacia arriba de los Estados Unidos, pues hombre, donde hay un apetito supremamente grande es en un estado como la Florida. Si yo me voy, vuelvo y repito, a otros estados que están ubicados, inclusive, bueno, si nos vamos arriba, al estado de Washington, por ejemplo, es un tema completamente diferente, siendo un mercado desarrollado también. Entonces, hay que tener, es muy puntual en dónde se está invirtiendo, con quién se está invirtiendo y en qué se está invirtiendo. Y al tener esos tres componentes claros, creo que Participant Capital presenta, vuelvo y repito, una opción interesante que permite llegar a esos doble dígitos, eh, precisamente pues sobre esos números que comentábamos anteriormente, precisamente a eso, ¿no? A esa estrategia que se tiene haciéndolo desde la incepción, no fundamentado en la operación de los proyectos, sino acompañando, vuelvo y repito, a que cada vez que se culminan esas etapas, pues el valor de los proyectos tiende a cambiar y tiende a cambiar de manera orgánica. Y esto lo podemos ver en cualquier parte del mundo. No es lo mismo tener una tierra en bruto, y esto lo he dicho en algunas de mis presentaciones y alguien nos ha acompañado, no es lo mismo tener una tierra en bruto que una tierra con zonificación, con línea eléctrica, con línea de acueducto. Cambia inherentemente el valor de los proyectos. Entonces, en este caso es simplemente traducirle eso al inversionista y eso es lo que creo yo que nos va a llevar precisamente a estar siempre, digamos así, sobre ese vuelo recto y a nivel, le digo yo, de esas rentabilidades comentadas anteriormente. Uh-huh. Hay varias preguntas del público y vamos a entrar ya a la parte financiera. Las preguntas que están vinculadas al Dorado las voy a responder yo, pero las preguntas que están vinculadas a Participan, empezamos. La primera es, ¿quién supervisa Participan? ¿Quién le da la seguridad? ¿Qué autoridad regulatoria monitorea las actividades de Participan Capital? Entonces, para el mercado internacional, nosotros estamos, bueno, antes que nada, a nivel local, recuerden, como comenzamos la presentación, Participan Capital se encuentra registrado como un asesor de inversiones en el estado de la Florida, adopta la mayoría de leyes federales. Hay una entidad que se llama FINRA, la cual obviamente pues vigila el tema de la oferta, cómo se hace. A nivel o en el espacio internacional tenemos diferentes entidades como administradores y auditores. Unos de ellos, por ejemplo, uno se llama Trident Trust, que es uno de los administradores más grandes en el espacio internacional.
a nivel auditoría. Usamos a EisnerAmper, que es una de las 10 compañías contables más importantes que hay en este país y de las más grandes, cuenta con más de 1.900 empleados, y en este instante pues auditan todos los movimientos de dinero que se hacen con Participant Capital, y también estamos pues obviamente vigilados por la Autoridad Monetaria de Caimán debido a que hay una estructura que se hace a nivel internacional también, y cuando creamos un vehículo en país, en el caso por ejemplo específico del Dorado, también pues obviamente el vehículo que se encuentre armado, normalmente en el 100% de los casos, diría yo, cuenta con el aval y con precisamente la veeduría del organismo local, del regulador local. Y ahí obviamente pues tú puedes ahondar un poco más en cuanto al tema El Dorado como tal, pero siempre tratamos de tanto de tercerizar todo lo que es el tema de manejo de dinero como tal, junto con o también con las registraciones pertinentes, una estrategia de inversión clara, cartas abiertas para todo el mundo, y digamos que eso hace que nos regulemos a través, digamos así, de los Estados Unidos con estos mecanismos. Tenemos una oferta que está registrada ante la SEC, que es algo así como la SMB para ustedes. Entonces, esto hasta cierto punto tiene, si bien no está regulado el producto o el vehículo internacional, sí está expuesto precisamente a las directrices que tiene Participant Capital, punto, como Participant Capital, sea en el espacio internacional o sea en el espacio doméstico. Entonces, ¿hay cierta veeduría a nivel local? Sí. ¿Se está registrado a nivel local? Sí. ¿Se está registrado, auditado y administrado a nivel internacional? Sí. Y en efectos, vuelvo y repito, como la oferta para Perú, se encuentra también obviamente registrado y, digámoslo así, con la veeduría o con la vigilancia del regulador en país, que en este caso pues sería obviamente la SMB. Ok, yo voy a comentar más adelante sobre esos detalles del vehículo local y algunas preguntas del tema de impuesto. Pero hay dos preguntas que están vinculadas del público respecto al sector inmobiliario en Estados Unidos, ¿no? La primera pregunta es, ¿se va a repetir una crisis similar a la del 2008, 2009, ¿no? Que explotó la burbuja inmobiliaria generada por el sector financiero? Y vinculada a eso, uno de los inversionistas pregunta, ¿no está ya viviendo la Florida una burbuja inmobiliaria ahorita? Para contestar la pregunta en dos fases. La primera, lo que hubo en el 2008 fue una crisis mundial. No hubo industria que se salvara. Lo que hay en este momento es un poco lo que comenté. Aquí la industria de la construcción no paró. Si ustedes se dan cuenta o tuviésemos una cámara que enfocara, por ejemplo, a los proyectos que tiene Royal Palm en el downtown de Miami, ustedes se van a dar cuenta que los obreros nunca dejaron de ir a trabajar, los permisos no pararon, la construcción no paró. Los bancos, vuelvo y repito, fueron un poco más cautelosos. Hoy en día se tienen más de 3 ofertas para terminar el tema del financiamiento en varios proyectos. Entonces, lo que se vivió en el 2008 fue un descalabro mundial, punto. En este momento, a lo que nosotros nos vemos abocados es a una pandemia, algo en la cual, y veámoslo desde cualquier punto de vista, no todas las industrias han sufrido y no todas las industrias han sufrido de igual manera. Para contestar un poco la segunda pregunta, es decir, terminar digamos así, de moldear la primera. Antes, en el 2008, para comprar un departamento, pongamos un ejemplo, el depósito requerido era del 5 o del 10%. Y para uno ir como extranjero a que le prestaran dinero en un banco, era tan fácil como llevar una copia del pasaporte y le prestaban el 90 o el 95% del valor de la propiedad. ¿Qué pasó? Que obviamente los bancos se llenaron de propiedades, se va el mercado al piso y a la gente no le importaba perder ese 5%. Hoy en día es muchísimo más fuerte lo que está ocurriendo. Para un préstamo de construcción, el proyecto tiene que estar 50% prevendido. La tierra tiene que estar 100% escriturada. Se tiene que tener un mínimo de un 40% de depósitos para poder precisamente buscar apalancamiento. Entonces, no es lo mismo el inversionista que en el 2008 compró su apartamento, o bueno, que perdió su apartamento, pero no le importó porque perdía un 5%, versus una persona que tiene hoy metido en un departamento un promedio de 200 a 250 mil dólares. Eso obviamente lo hace supremamente diferente. Los developers que no tenían experiencia hoy en día no están sujetos a que haya precisamente financiamiento para ellos y poder construir sus proyectos. Se tiene que tener una carta financiera impecable hoy en día. El inversionista es muy cauteloso en cómo hace sus compras.
Entonces, hoy en día lo que se está viendo es un inversionista al cual, llamémoslo así, ya se le educó de tal manera en la que sabe que para poder comprar un departamento, por ejemplo, en preconstrucción, estamos hablando de que tiene que poner un promedio entre un 40 a un 50% de cuota inicial, en el que hoy en día los bancos no prestan por encima del 65%, y si prestan, prestan con unas condiciones extraordinarias y muy puntuales. Entonces, eso lo hace precisamente, digámoslo así, muy estricto, ¿ok? La absorción, o digámoslo así, la limpieza del mercado también ocurrió. Había muchos developers pequeños, yo me juntaba contigo, Melvin, con 2 o 3 personas más y empezábamos a hacer proyectos. Las tierras se compraban sobrevaluadas, cuando llegaban los avalúos no daban ni para el precio de la tierra. Hoy en día todo eso se reguló, vuelvo y repito, hay que ser muy claros, los proyectos tienen que tener garantías de construcción, tienen que tener garantías de capitalización, bonos de cumplimiento, muchísimas cosas que en el que si tú no eres un developer experimentado y no vas de la mano, en el caso de Participan Capital, con un developer experimentado, pues hombre, lo más seguro es que te veas abocado a que a mitad de camino las cosas no salgan bien. Cuando uno simplemente está replicando o está acompañando a una persona o a una entidad o a un developer que lleva más de 40 años haciendo esto, que le tocó la crisis del 2008 y que hoy en día se sabe adaptar a lo que pide el mercado, creo que es obviamente una posición muchísimo más certera que en la que estábamos en el 2008 también. Eh, Burbuja inmobiliaria, depende porque precisamente para eso, si ustedes me dicen a mí, para aquellos que conocen, Brickell, el downtown de Miami, sí, hombre, está supremamente lleno de departamentos, pero sí hay que saber entender qué es lo que está haciendo precisamente al inversor comprar ahí. ¿Es otro edificio más en Brickell? ¿O es un edificio como por ejemplo Legacy que tiene cero restricción de renta, componente médico, componente de oficinas, componente hotelero? Eso es muy diferente a comprar un edificio residencial que solamente me permite rentar 2 veces al año, por ejemplo. No me estoy ubicando solamente en un mercado. Y el latinoamericano tiende a generalizar. Habla de burbuja y habla absolutamente, se enfoca en Miami, pero habla de toda la Florida. Y la Florida es tan, pero tan diversa, que fíjense, por ejemplo, el proyecto que está en San Petersburg, eso es recalificación de tierra en un área en el que hoy en día es una ciudad de college, es una ciudad que necesita, no hay dónde construir hoteles, museos, espacios comerciales, y que están teniendo que hacer, recalificar tierra. Lo que es algo residencial lo tienen que volver de uso mixto porque la ciudad tiene un problema fenomenal para tener, y es que se les está yendo la gente a vivir a Tampa y demás porque no hay dónde vivir, no hay dónde pasarla bien en San Petersburg. Entonces hay que entender que la Florida es muy diversa. No nos podemos enfocar en lo que desafortunadamente nos llega o nos salpica a Latinoamérica, que es eso, es Brickell, el downtown, Midtown, Sunny Isles, Aventura, y eso es lo que conocemos. Entonces hay que ir un poco más allá y entender que el mercado de la Florida es muy diverso. Que vuelvo y repito, los developers como Royal Palm tienen en su estrategia de construcción productos diversos, no todo es igual, y hay que saber poner el producto dependiendo de la zona geográfica en la que se esté. Si yo saco un proyecto nuevamente entre 600,000 y 2 millones de dólares en el downtown de Miami, donde hay 4 edificios iguales, pues hombre, muy seguramente voy a estar precisamente en la onda de una burbuja. Si yo tengo un producto en el que el precio es por debajo de la media del mercado, sin restricción de renta, completamente terminado, completamente amoblado, lo puedo usar cuando no quiera le puedo sacar caja, se lo puedo dar al hotel, tengo un componente médico abajo, hoy en día con todo el tema de las pandemias y demás, tengo una receta muchísimo más diferente y un sabor muchísimo más diferente al que tiene aquel inversionista que simplemente invirtió en un producto residencial. Entonces hay que tener muy puntualmente específico a dónde vamos, qué se está construyendo, repito, y de la mano de quién. Andrés, para responder varias de las preguntas del público, voy a continuar con parte de la presentación final para explicarles a nuestros potenciales inversionistas cómo opera el tema del fondo mutuo local, ¿no? Que es denominado Fondo de Crecimiento Inmobiliario de Estados Unidos, Fondo Mutuo de Inversión Variable, que es administrado por el Dorado Asset Management, ¿no? Supervisado y regulado por la SMB. Entonces, este fondo tiene acceso a la ventaja tributaria. Varias preguntas vienen vinculadas al tema de los impuestos. El fondo mutuo, como toda la industria de fondos mutuos de Perú, paga 5% de impuestos a las ganancias de capital.
Si ustedes invirtieran directamente en Participant Capital, Estados Unidos, o a través de su vehículo de Cayman Island, que es offshore, es importante entender que un vehículo offshore en Islas Caimán aplica cero de impuesto a la ganancia de capital en el mercado americano. Por tanto, es muy eficiente desde el punto de vista tributario. Sin embargo, si usted como peruano invierte en ese vehículo, tiene que pagar 30% de impuesto a la ganancia de capital en Perú. Si usted invierte a través de un fondo mutuo como el nuestro, usted paga solo 5%. Y ese ahorro es significativo, ¿no? O sea, pagar 30 o pagar 5 es literalmente toda la diferencia. Imaginemos que el retorno sea de 10%. Usted pagaría el 30%, que es 3%, o sea, se quedaría con 7 de rentabilidad. Pero si invirtiera a través nuestro, su rentabilidad no sería 7, sería 9.5, porque usted pagaría solo el 5% del 10% de rentabilidad, que es el 0.5. Por eso es bien importante entender bien el tema de los impuestos. Creo que lo he explicado de una manera muy sencilla, pero la mejor manera de generar mayor valor patrimonial es hacerlo a través de vehículos eficientes en impuestos. Entonces, el vehículo de Perú, que es un fondo mutuo, público, regulado y supervisado, invierte en un fondo que es un offshore de Islas Caimán, que invierte en paralelo, digamos, con Royal Palm Companies en los proyectos de desarrollo en la Florida. Entonces, es importante entender que un proyecto de desarrollo no es, pues, comprar un bien terminado, ¿no? O sea, no es comprar ya un edificio hecho ni propiedades completadas. Es en realidad, como lo ha explicado Andrés, comprar desde el terreno y luego desarrollar todo el proyecto, con lo cual obviamente se obtiene toda la plusvalía en el crecimiento. Por eso las rentabilidades son de doble dígito, más del 10%, 12%, 14%, 16%. Muchos de ustedes han preguntado, ¿y alguien valoriza esto? ¿Hay unos auditores detrás? Sí, participan, valoriza todos los meses todas las propiedades. De modo que los precios que aparecen reflejados en las inversiones y generan las rentabilidades son precios que están testeados por empresas evaluadoras independientes. Andrés, ¿cómo funciona este proceso de evaluación? ¿Nos puedes explicar? Usamos un tasador, digámoslo así, que se llama Marshall Stevens. Ellos llevan en el negocio de lo que es valoración de portafolios de inversión desde hace más de, creo que son 92 años, si no estoy mal. Y ellos tienen digámoslo así, una metodología supremamente interesante, la cual tiene varios componentes. Una es el valor presente del proyecto, el valor futuro que puede llegar a tener, comparables que hay en este momento, digámoslo así, alrededor de cada proyecto, cuánto capital está invertido por parte de Participant Capital en cada uno de estos proyectos, y esto obviamente también es auditado por EisnerAmper. Entonces no es una valoración subjetiva, sino que es una valoración muy objetiva, teniendo en cuenta, vuelvo y repito, la situación del mercado, en cuánto se compraron las tierras, cuál es el proceso y el estado de cada uno de los proyectos, y eso nos permite generar una valoración mensual, la cual es obviamente auditada, vuelvo y repito, por EisnerAmper, y que se le hace o se le pasa inclusive a Trident Trust, que es el administrador, para que precisamente maneje esto de una manera muchísimo más, digamos así, directa, y de la misma forma, pues, con transparencia total para el inversionista. De acuerdo. Adicionalmente, como ustedes pueden ver en este gráfico, ¿no? El custodio de la operación es Scotiabank, ¿no? Es el custodio de los fondos del Dorado. El administrador internacional, que es Participant, entra, digamos, a invertir directamente en el real estate de Estados Unidos, ¿no? Es un poco la secuencia de la estructura operativa, ¿no? Voy a pasar esta lámina para concentrarme en esta. Muchos me han preguntado cuánto es el mínimo de inversión. El mínimo es $50,000, y una vez que ha puesto 50,000, puede poner 25,000 adicional, ¿no? El ticket promedio de la mayoría de inversionistas que han entrado del sector, digamos, a través de este fondo mutuo retail, está más o menos en este momento alrededor de $150,000, ¿no? Pero hay inversionistas que ya han estado poniendo 300,000, $350,000. El fondo está creciendo y esto va a permitir incluso inversiones hasta 500,000 o $1,000,000 en los próximos meses para inversionistas individuales, ¿no? La comisión de administración es de 0.5% en el mercado local,
esta es la comisión más baja dentro del sector inmobiliario, ¿no? Vean ustedes todos los REITs, los que están en la Bolsa de Valores de Lima, las fibras, los FIRBIs, etcétera. Nosotros cobramos en el mercado local la comisión más baja, ¿no? El valor cuota es diario, el custodio, como le dije, es Scotiabank. Las comisiones de rescate, esta es una inversión a 5 años, porque es una inversión en el sector de real estate. Esto no es como la bolsa o como los depósitos a plazo que se pueden romper, digamos, en el día a día. Por eso hay ventanas de liquidez una vez por año. Entonces, esto implica castigos. Como veremos, hasta el 5.º año, donde el castigo es de 0%. El primer año el castigo es alto, ¿no? Es 10%. El segundo año 8%, el tercer año 6%, el cuarto año 5% y el año, 4% y el año 5 es 0%, ¿no? Esto lo que permite es que para obtener la rentabilidad, si estamos sacando 14% el primer año, 14% el segundo año, la inversión se vuelve rentable a partir del segundo o tercer año, bastante atractiva, ¿no? Entonces, es importante considerar que esta inversión, o sea, si usted compra un departamento, no lo compra para venderlo al mes siguiente, ¿no? Tiene que esperar que esto madure. Estos proyectos, como hemos visto, Legacy de Downtown Miami, tiene un proceso de construcción, son varios años, no es 6 meses ni 7 meses, ¿no? Estamos hablando de 3, 4 años que va a madurar el proyecto para obtener la rentabilidad que se está generando, ¿no? Entonces es importante entender la dinámica de este sector, pero hay oportunidades de salida con castigo, ¿no? El término también, el producto tiene 2 series. Una serie paga un interés anual del 7% anual que se paga de manera trimestral. Es decir, si usted va a obtener un retorno, por decir, 14% en el año, usted va a obtener 7% por cada año en dividendos, ¿no? O sea, recupera eso como parte de sus ingresos. Esto es importante para muchos inversionistas que necesitan algún flujo. La serie B es la capitalización. Ahí lo que se está buscando es crecimiento en el capital, ¿no? A un ritmo de 14%, prácticamente en 5 años usted estaría casi duplicando el valor de su inversión, ¿no? En dólares, moneda dura, lo cual es sumamente atractivo. Muchos fondos en Perú, o sea, muchos inversionistas en Perú no tienen acceso a este segmento que básicamente, como lo dijo Andrés, está muy segmentado para el mercado institucional, ¿no? Las compañías de seguro, los fondos de pensiones. Entonces, para los individuos, esta oportunidad es, por ese motivo, bastante atractivo, ¿no? Le permite retornos altos. Alguien preguntaba, ¿y cuáles son las garantías, no? El dinero está en Estados Unidos, está en proyectos que son bienes inmuebles, que están construyéndose y valorizándose. Por tanto, es bastante seguro. Mucha gente invierte en real estate porque es seguro. No está sujeto necesariamente a una serie de vaivenes. La crisis de 2007, 2008, 2009 no se va a repetir porque esa fue una crisis gatillada por el sector financiero, bancario en Estados Unidos. Los bancos hoy en día en Estados Unidos son muy sólidos, a pesar de que la crisis lo golpeó fuerte. La inyección de capital de la Reserva Federal ha sido impresionante en términos de magnitud. Entonces, los bancos ya no tienen esos problemas de préstamos, pues, apalancados, súper apalancados que tenían en el 2007, 2008, ¿no? Que generaron, pues, estos ninja, ¿no? Loans, que eran préstamos, pues, a gente que no tenía ni ingresos ni empleo. Los estándares hoy en día se han generado, se han solidificado, ¿no? Y esto lo que está permitiendo es tener un sistema financiero muy diferente, ¿no? Lo que sí es cierto es que viene un ciclo expansivo de probablemente entre 4, 5, 6 años por lo menos. El último ciclo expansivo en Estados Unidos duró 11 años. Entonces, este ciclo expansivo que está haciendo que el precio del cobre se dispare a niveles históricos nunca antes vistos, proviene justamente del impulso de China y Estados Unidos, que están pues en 2 partes del planeta impulsando el crecimiento global, ¿no? Entonces, estamos hablando, digamos, de una situación sumamente atractiva, ¿no? Nosotros, si ustedes quieren más información, les podemos dar información sobre los comparables en el mercado local, ¿no? Los fondos que se parecen. Ninguno tiene las rentabilidades que nosotros estamos ofreciendo, siendo los productos locales productos que están muy orientados al mercado local con riesgo local.
participan es riesgo real estate Estados Unidos, es otro riesgo, ¿no? Entonces, esto ya para aquellos que necesitan más información, se lo vamos a dar más adelante, ¿no? Andrés, para terminar, unas palabras finales a los inversionistas peruanos. Bueno, pues nuevamente agradecerles a todos por el tiempo. Espero que obviamente pues todos se encuentren bien de salud, que, pues, repito, poco a poco pues el tema de la vacunación a nivel Latinoamérica también vaya evolucionando de manera rápida para que volvamos a lo que es el nuevo normal, y que haya la posibilidad obviamente de que puedan experimentar prontamente, obviamente pues lo que es el tema de la demanda de este mercado, que se den cuenta, pues obviamente si tienen la oportunidad de estar por Miami, el darse cuenta de los proyectos que ha desarrollado Royal Palm Companies a lo largo de sus 40 años. Y vuelvo y repito, pues tener la oportunidad, digamos así, de conocer más acerca de Participant Capital también. Entonces, pues nuevamente muchísimas gracias a todos por haber asistido a este webinar. Muchas gracias, Andrés, y nuevamente estamos a su disposición acá en El Dorado. Yo personalmente le vamos a hacer llegar la información a todos los que han participado en este webinar, y si ustedes conocen otros inversionistas, yo creo que es un buen momento para que evalúen alternativas de diversificación internacional seguras, ¿no? Desde el punto de vista de estructura, desde el punto de vista de riesgo de contraparte, que exponen su dinero a un sector claramente con amplio crecimiento que lo va a mejorar en términos de diversificación y puede contribuir de manera importante a incrementar el valor de su patrimonio. Muchísimas gracias a todos nuestra audiencia y los esperamos pronto en otro webinar de esta serie de perspectivas de inversiones. Muy buenas noches a todos. Gracias. Gracias. Nos vemos pronto.